Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta. ¿Cómo les va? Lo cierto es que en el programa de hoy vamos a tocar un tema serio y profundo, un tema social, un tema que está inserto en paisajes muy lindos, pero que a su vez envasan el problema de la hidatidosis. Pero antes de comenzar, tendríamos que hablar, creo, Telo, se merece... ¿De otro perro? No, de un compañero nuestro que se llama Pablo Palombo. Pablo Palombo nos acompañó en muchísimos viajes, siempre fue el hombre que se ocupaba del equipo de videotape, de las luces, del micrófono, del sonido ambiente, la tarea que hace un buen asistente de realización. Discúlpame, también es el personaje que generó la mayor cantidad de anécdotas cómicas en todo nuestro viaje. Las que no salen en la pantalla. Hoy Pablo Palombo debuta como cameraman. Por primera vez en Historias de la Argentina Secreta, nuestra cámara va a estar en las manos, y por qué no, en el cariño de Pablo Palombo. En la sensibilidad, te diría, porque de pronto un personaje como Pablito resultó con una sensibilidad para la imagen increíble. Bueno, estas son las imágenes que recogimos hace una semana en la provincia de Río Negro, en el sur de la provincia de Río Negro. Cerca de Bariloche. Hermosos paisajes que envasan, como dije antes, un drama muy importante. Vayamos a ellas. Río Negro, una geografía que seduce. Bella, dura, pero también majestuosa y plena de sorpresas. Un territorio donde hombres y paisajes se enhebran en historias de vida. De hombres, mujeres y niños atrapados por el destino, como en cualquier otro lugar del mundo. Nuestra historia de hoy se ocupará de la vida de muchos rionegrinos castigados por un flagelo que, mediante la educación, la prevención y unas pocas medidas de uso práctico, podría derrotarse. Nos referimos a la hidatidosis, una enfermedad poco conocida que se transmite del perro al hombre y que en la provincia de Río Negro mata a unas 100 personas por año. Esta enfermedad está presente también en otras regiones del país. Las autoridades sanitarias de Río Negro se han propuesto derrotar a este flagelo, recuperar esas vidas que se pierden y poner en práctica medidas de educación para la salud, pero que sean los propios habitantes de la provincia quienes se ocupen de derrotar a la hidatidosis, con métodos tan sencillos y elocuentes que permitirán, en muy poco tiempo, eliminar definitivamente a esta enfermedad. Porque esta historia puede tener un final feliz, nuestra cámara recorrió pueblos y parajes de la llamada Línea Sur de la provincia, una vasta zona semidesértica de la cautivante meseta patagónica. Nuestra primera escala de este viaje será la localidad de Chacay-Huarruca, un paraje de media docena de casas, donde una escuela, un puesto sanitario erigido por los vecinos y una estafeta postal constituyen las únicas presencias institucionales. Aquí, los perros comparten con los habitantes las zozobras de la vida cotidiana. Y en esa convivencia está presente el peligro de la hidatidosis. Esa enfermedad, junto con la desnutrición y el alcoholismo, constituyen los principales motivos de preocupación de un médico rural, tal como señala el doctor Mario Daniel Balinotti. Mario nació en la localidad de 9 de Julio, pero optó por este paisaje para estar junto a la gente y compartir sus vicisitudes. Mario visita este lugar una vez por semana, ya que vive en Ñorquinco,
a unos 60 kilómetros de este villorio. De un médico rural en nuestra zona, que es una zona de viviendas bien dispersas, consiste principalmente en dos actividades. Una, la tarea que realizamos dentro del hospital, que nuestro hospital es el Hospital de Ñorquinco, y la otra es la actividad justamente para que toda esta gente que vive tan dispersa en el área rural tenga la posibilidad de acceder al sistema de salud. No yendo al hospital, sino el hospital saliendo a estos lugares del área rural para que tengan la posibilidad justamente de acceder al sistema. Salimos habitualmente a lugares como este que estamos atendiendo hoy aquí y nuestra área es bastante extensa y tenemos unos 20 puestos de atención de distintas características. Unos son puestos como estos, que han sido hechos con el esfuerzo de los pobladores del lugar principalmente. En otros lugares se están construyendo también otros puestos sanitarios también con el esfuerzo de la gente del lugar. Y en otros lugares son o escuela o domicilios de habitantes del lugar. Los problemas más serios de salud que tenemos, quizá el principal sobre el cual hacemos mucho hincapié, es de enfermedad, diría, no de salud, es el de hidatidosis, sobre el cual se basa bastante nuestra tarea. También en lo que es a salud se refiere, bueno, esto que decía antes de hacer que la gente tenga la posibilidad de acceder a un sistema de salud, se basa en que principalmente atender a los niños y a las madres embarazadas. En esto trabajamos junto con educación y con la comunidad y con las organizaciones de la comunidad que se están dando últimamente en nuestra zona, lo cual nos favorece mucho porque uno de nuestros pilares de trabajo es la educación. Y pensamos que muchas patologías van a desaparecer, por un lado, obviamente, cuando la condición social mejore y cuando la condición económica de esta gente sea mejor. Y por otro lado, pensamos que la educación es uno de los pilares nuestros de trabajo, sea en hidatidosis, sea en vacunación, sea en alcoholismo, sea en desnutrición. En esto estamos poniendo uno de nuestros mayores esfuerzos, ¿no? Balinotti es un muchacho joven y fuerte, un hombre que jamás se amilana por la falta de recursos. La vida de un médico rural, hacemos de todo un poco, ¿no? Hacemos, por supuesto, las actividades de médico dentro del hospital, pero también hacemos de chofer cuando salimos a trabajar muchas veces, de mecánicos cuando se nos rompen los vehículos, trabajando en el campo, infinidad de cosas. Es una vida que a uno le tiene que gustar, porque no es la vida del médico común que estamos acostumbrados a ver en las grandes ciudades. Es una dedicación exclusiva. Nosotros no tenemos un horario de finalización de trabajo en el día, porque al vivir en un pueblo chico, nuestra vivienda es una prolongación del hospital, nuestra casa, ¿no? Y bueno, el hospital muchas veces se traslada al interior de la casa de uno. Y es sacrificada, pero es con gusto. Esto anda bien. En cuanto a los elementos para trabajar, estamos alejados. Nuestros caminos son todos caminos de ripio, de tierra, que en invierno se saben cortar por la nieve. Y no tenemos todos los medios que necesitaríamos tener. Sí tenemos los mínimos por ahí, pero sin ir más allá, nuestros vehículos están muy deteriorados, por poner un ejemplo. Y nuestras derivaciones para urgencias las hacemos al Hospital de Bariloche, que nos queda a 3 horas de viaje, a 200 kilómetros. Y bueno, muchas veces nos pasa que vamos cargados de pacientes al Hospital de Bariloche y quedamos parados en la mitad del viaje porque la ambulancia se nos rompe.
Estos son algunos de los protagonistas de nuestra historia. El paisaje, en base de tanto sudor, de tantas penas y de tantas glorias. Y los hombres que luchan para ganar la vida de otros hombres. Nos falta ver a los otros actores, los que están expuestos a la hidatidosis y los que se comprometen a luchar para eliminarla para siempre. En esta historia no habrá más glorias que aquellas que se ganan desde el anonimato del duro trabajo diario. Será por eso que este tema jamás ocupó el tiempo de los periodistas. ¿Qué es la hidatidosis? ¿Por qué es peligrosa? ¿Cómo se cura? Estas preguntas, aunque parezca paradójico, son muy pocas veces formuladas entre los habitantes del sur de la provincia de Río Negro. Todos conviven con los perros como si fueran habitantes de su propia casa. El can es uno más de la familia, y a los niños recién nacidos se les regala un perrito para que lo acompañe durante toda su infancia. Pero muchas veces al perro se lo alimenta mal. Niños desnutridos y perros consumidores de carne contaminada por el parásito de la hidatidosis, tal como lo describe el veterinario Reinaldo de la Fuente, coordinador de salud ambiental de la 4ª zona sanitaria de la provincia. La hidatidosis es una enfermedad parasitaria producida por el otorgamiento a los perros de vísceras crudas e infectadas que al cabo de un tiempo, generalmente 60 días, comienzan a eliminar con la materia fecal parásitos, huevos, que contaminan al hombre al ingerir verduras mal lavadas, al no tener precaución en el lavado de manos, entre otras cosas, y a los animales por contaminar todo el medio ambiente, ubicarse todos estos huevos microscópicos en los pastos donde el animal se alimenta, produciendo en el animal los quistes hidatídicos, esas bolsas de aguas ubicadas en el hígado o en los pulmones. Y dado el hábito permanente de la gente en la Patagonia, de otorgarle, de darle a sus animales las achuras crudas, el ciclo se reinicia. La hidatidosis en la provincia de Río Negro constituye una enfermedad preocupante para la salud pública, también preocupante para lo que es la ganadería, ya que ocasiona graves pérdidas. Hemos visto que una faena mal hecha, mal realizada, es comúnmente lo que ocurre en la provincia, con un animal ubicado en el piso, los perros esperando, arrojando achuras o vísceras crudas o infectadas. Eso ocurre básicamente en la mayoría de la población rural de Río Negro, tratando el programa en este momento de implementar a nivel de las grandes estancias lo que se denomina un carnadero rural. Hay soluciones sencillas de aplicar, que parten del sentido común y no del dinero, de la educación y no de la imposición.
programa de hidatidosis ha implementado la creación de los carnederos rurales, que citaba anteriormente, de una forma lo bastante práctica para permitir el faenamiento de animales y realizarle a las achuras de ellos o que de ellos provienen un tratamiento, sea cocinando las mismas o arrojándolas en un pozo pudridero. En la mayoría de los establecimientos de la provincia esto se viene implementando. No es fácil cambiar costumbres de hábitos de años. Pasa también un poco por lo que es educación para la salud, que el programa también lo contempla. Básicamente radica el tema en el otorgamiento a los perros de achuras crudas sin ningún tipo de control y achuras que están infectadas de hidatidosis. En lo que corresponde el área bajo control en la provincia de Río Negro, existen bajo tratamiento aproximadamente 10.000 perros. Cada 60 a 75 días, los agentes sanitarios, recorriendo vivienda por vivienda en el ámbito rural, otorgan a los mismos pastillas o bizcochos. Hay bizcochos que tienen harina de hueso, harina de carne, lo cual el perro los ingiere o a los cuales el perro los ingiere inmediatamente. Las normas de prevención de la enfermedad en sí pasan por no otorgar a los perros achuras crudas, lavar bien las verduras, tratar de hervir o tratar de tener rodeada o cercada la aguada donde se consume agua para la familia, evitar la mosca como vector de la hidatidosis, ya que la misma se posa en la materia fecal y luego va volando y se posa en un pedazo de pan, en un tenedor, en el borde del plato, en el borde del vaso, etc. Para la parte, para lo que es estrictamente, o para desterrar, mejor dicho, lo que un concepto equivocado, no hay forma de contagio desde un ovino o desde un caprino hacia el hombre. No debemos decir o no debemos tener miedo de contagiarnos de hidatidosis a través del consumo de un animal por su carne. No es la vía apropiada. Al hombre lo contagia el perro fundamentalmente, y el perro a su vez es contagiada por la acción del hombre a través del otorgamiento al mismo de las achuras crudas infectadas. Cuidar al hombre y a los perros. Tal parece ser la fórmula para prevenir este flagelo que, repitámoslo, mata a unas 100 personas por año en la provincia de Río Negro y afecta a cabezas de ganado en este territorio. Conviene aclarar también que Río Negro no es la única provincia argentina donde la hidatidosis es un flagelo. Como hemos visto, hay cariños que matan. Porque así como se debe cuidar a cada uno de los integrantes de una familia, también se debe proteger la salud de los animales domésticos. Sobre todo cuando se trata de animales que comparten la vida cotidiana de una forma tan íntima y permanente como lo hace el perro. Un perro infectado por hidatidosis, que comió achuras crudas contaminadas, inicia el ciclo de la enfermedad. En su cuerpo se alberga el parásito Echinococcus granulosus y mediante sus defecaciones pasa a pastos que alimentan al ganado y a verduras que comen los humanos. Su saliva también es portadora del mal, y si lame la mucosa de un ser humano, lo infecta. ¿Cómo se previene esto? Como ocurre en Río Chico y otros parajes del sur de la provincia, los veterinarios, agentes sanitarios y médicos analizan a los perros para constatar si están infectados. Si lo están, los curan.
De un tiempo a esta parte, cada vez que llega una comitiva sanitaria, los pobladores acuden conscientes de que todo es para bien. El principio de solución está en el sencillo procedimiento de hervir las achuras no contaminadas y eliminar en un pozo a aquellas que sí lo están. La hidatidosis es una enfermedad muy grave, con alto riesgo de mortalidad. La tenia que la provoca se aloja en los pulmones, en el hígado o en el cerebro del infectado. También puede instalarse en los riñones, en los ojos o en el vaso. Por eso no deja de ser alentador ver cómo un grupo de trabajadores de la salud se ha propuesto, desde hace años, salir al cruce de este mal. Advertir que más allá de actitudes declamatorias, discursos y promesas, en el trabajo de todos los días, recorriendo largas distancias, impartiendo a los habitantes de la línea sur de la provincia estos sencillos procedimientos preventivos, los profesionales se ponen del lado de la gente. No se envuelven en diplomas. No hay un escritorio que los separa de la vida, ni un pedestal donde el médico advierte que debajo de él están los hombres. En esa actitud está la fuerza de la gente, que así podrá vencer a los tornados que a veces, por momentos, intentan arrebatar la luz de los días y arrasar todo a su paso. Pero el tiempo siempre juega a favor de la gente. Ñorquinco tiene 800 habitantes y está a unos 200 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El lugar, desde luego, no figura en los itinerarios turísticos, aunque la belleza del valle, los soles luminosos y el paisaje agreste tengan sus encantos. Aquí la gente está asignada por una economía primitiva, de subsistencia, donde los tiempos se miden por las pariciones de los animales, el paso inevitable de los inviernos, la partida de los viejos, los colores del otoño. Los jóvenes se van y los viejos señalan el rumbo de este pueblo. Doña Tránsita Díaz de Romero es una de las tantas matronas de Ñorquinco. Tiene 11 hijos y 10 nietos. Y hasta donde se acuerda, tiene 72 años y 40 de residencia en este pequeño paraíso, que, sin embargo, oculta situaciones dignas del infierno, penurias de una vida donde lo único fértil ha sido la crianza de sus hijos. Y el único dolor fue y será la inevitable realidad del éxodo. Hace mucho, no sé cuántos años puedo decir, pero hace años. La primera que fui, que viví acá, yo. Ahí había una comisaría vieja, pero estaba más acá mi casita. Y después hice una casita chiquitita, pequeñita, no una casita pobre. Y ahí tenía a mi chico todo. Y después trabajé mucho al pueblo, mucho, para criar a mi chico, chiquitito por ahí. El padre murió y me quedé sola. Lo crié como pude, trabajando. Después fueron grandes y salieron a trabajar. Doña Tránsita describe su vida
en la vida de su pueblo. Un rosario de eternas letanías. No, es muy triste, porque no hay refugio, que hay que trabajar para tener y para comer. Acá no hay ninguna ayuda de nada, nada. Chao. Porque uno si no trabaja no tiene nada, tiene que trabajar por poco que sea, porque algunos trabajan, mis chicos también trabajan, pero ganan muy poco, no le alcanza, muy caro la vida acá, muy caro. Sube cada tanto, sube la cosa, así que no hay sueldo que alcance. Ahora no trabajo porque me jubilé, trabajaba en la escuela primaria, acá en la escuela esta, y después me jubilé, y con ese sueldito de jubilación, con ese vivo. Y a veces me alcanza, a veces no me alcanza nada. Y tengo que comprar alguna cosa y del resto no compro, porque no me alcanza. Y tengo que esperar otro mes para poder cobrar, y no es mucho tampoco, es poco. Así que muy triste, hay que vivir así nomás. Un poco con hambre, otro poco sin hambre, así. Vivimos así todo acá. Triste. Esta mujer, fuerte y resignada, fue atacada por la hidatidosis, pobreza y enfermedad, en un mal que la atacó hace años. Sí, debe ser porque a mí me operaron de ese. Pero yo no sé cómo será porque yo no lo vi cuando me sacaron. Y me dijo que era por los perros. Que nosotros antes cuando éramos más chicos, antes tenía mucho perro mi papá, mi finado papá, y nosotros le hacíamos mucho cariño. Y luego, qué sé yo, cuando es chico uno besa al perro, lo quiere mucho, pero no había remedio como ahora. No había pastillas, porque ahora hay pastillas para los perros, se le da siempre, cada tanto. Y por ahí me dijo que me había prevenido el agua sucia. Porque agua sucia sí, porque mi papá estaba en el campo antes, vivía en el campo. Y nosotros éramos chicos y teníamos que ayudarle a él, y muchas veces teníamos sed, teníamos que tomarle alguna de agua que era sucia a lo mejor. A lo mejor habrían tomado los perros, qué sé yo, habría algún microbio. Y por ahí nosotros tomamos, ¿qué sabemos si es sucia o limpia? Claro. Por ahí debe ser que me previno para un semejante me sacaron. Después que tenía todo el chico ese que está trabajando, era chiquito cuando me llevar a operar. Después recién trabajé cuando me compuse. Y un día que creía que estaba bien porque tenía que curarme una vez por semana, yo me empecé a curar seguido, porque estaba solita. Yo tenía un chico pero estaba en la escuela. Y los otros dos chiquititos, ese que está acá, lo había llevado el padre para el campo. Y estaba sola, estaba mi nuera enferma, y ¿qué me iba a atender a mí? Yo me atendí sola. Un día creí que estaba bien, empecé a picar leña. Partí un palito así y se me abrió la operación. Y me sentí de mal. Me atendía el doctor Mance, que estaba allá. Y me fui enseguidita. Y se había abierto ahí donde tenía el tubo. Y me volvió a sondear de vuelta. ¡Oh, qué dolor! Y me sacó así sangre machucada, como machucada. Me sacó, no ve que se te había quedado adentro porque lo curaste muy seguido, me dijo. Y cerró la herida falso. Ya me sondeó de vuelta, me sacó, me limpió y ahí recién me compuse, hasta ahora. Así fue la dura lección de vida y enfermedad que superó doña Tránsita de Romero, doña Tránsita de Ñorquinco. Ya se cuenta que soy madre del pueblo acá, porque toda esta gente que hay acá, todos me conocen y trabajé muchísimo. Todos se se cuenta que soy madre de ellos, porque es la única que soy yo acá. Y así me dicen siempre. La única se cuenta que es madre de nosotros, que es madre del pueblo, pobre Tránsita, dice. Pero agradecen con lo que yo le ayudo en una cosa cuando podía, ¿no? Claro. Ahora estamos en la escuela, un baluarte donde, una vez más, se depositan todas las esperanzas de cambio. En Ñorquinco y en otras localidades de la provincia, los maestros son también educadores sanitarios. Río Chico. En este lugar, el maestro Daniel Ojeda, un pampeano que hace 3 años que vive en el lugar, explica cómo se analiza 2 veces al año el estado de salud de los alumnos. Una simple punción en un dedo
determina si el chico padece o no hidatidosis. Calculo porque no había un trabajo, digamos, más complementado como el que se está haciendo ahora con respecto a la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora trabajamos docentes, agentes sanitarios y sobre todo el apoyo constante de los enfermeros, ¿no es cierto? Ya sea vacunando a los perros, concientizando a la gente de lo que es la hidatidosis, haciendo control más estricto, ¿no es cierto?, sobre la enfermedad. Que antes era un trabajo mucho más aislado, que se lo tiraban los enfermeros, una zona muy amplia para abarcar, ¿no es cierto?, quizás este puesto abarca muchos kilómetros a la redonda, así que era un trabajo demasiado conmensurable para el enfermero, ¿no es cierto? Y bueno, ahora eso se está solucionando con el apoyo de todos, ¿no es cierto?, con los maestros por en la escuela, los enfermeros en su puesto, los agentes sanitarios por el campo, los médicos, ¿no es cierto? Es un ataque más frontal y todo junto a la enfermedad. Entonces parece que mucho mejor y los resultados están a la vista, se ha bajado bastante el índice de hidatidosis. Creo que la resistencia de los padres es el temor ¿no es cierto?, el simple hecho de que ya los chicos lo van a pinchar el dedo, ¿no es cierto?, y para algo que ellos creen que no sirve demasiado, ¿no es cierto?, que como no está tan concientizado el problema de la enfermedad en el lugar, bueno, entonces de pronto cómo van a pinchar el dedo de gusto, o incluso se llegó a comentar las primeras veces que hicimos este examen, ¿no es cierto?, que no éramos enfermeros y no estábamos capacitados como para pinchar un dedo, que quizás lo íbamos a hacer mal, que quizás le íbamos a lastimar al chico en demasía, ¿no es cierto? Bueno, es un problema de concientización que, bueno, es de todo trabajo que recién empieza y es una lucha larga, ¿no es cierto? Van a ser, quizás de acá tiempo adelante, bueno, podamos realmente tener una buena concientización en la gente y seguimos trabajando todos juntos con respecto a este problema. En Río Chico, el trencito que une Jacobasi con Esquel es una presencia permanente. Sus vías unen vidas y destinos. La Ruta 40 pasa muy cerca de aquí, pero el lugar tampoco es visitado por turistas. Es un pequeño mojón de la geografía patagónica, un punto en el mapa, lejos del poder, lejos de todo, pero que, por decisión de quienes aquí viven, por su soberana voluntad, no se quiere perder el tren de la historia, aunque el destino quiera jugarles malas pasadas. Cuidar al perro para cuidar sus vidas. Cuidar cada una de las cosas que se tienen para poder seguir viviendo. Luchar por la vida. Para derrotar las penas de este tiempo. La estación ferroviaria de Pilcanilleu es el preámbulo inevitable para introducirse en las calles de este pueblo. Aquí también la hidatidosis cobra víctimas. Aquí también se ha puesto en marcha una decidida y firme acción preventiva. Se debieron vencer resistencias provocadas por la ignorancia, pretextos y actitudes negativas. No fue fácil. Las soluciones, una vez más, partieron desde ellos. Partieron desde la prédica, por ejemplo, del enfermero Pedro Búger. La hidatidosis, un problema muy serio que lo tuvo a él como una víctima más. Es muy serio porque prácticamente si esto no se hubiera llegado a crear un plan de salud rural
yo creo que hubiera seguido, la mortandad hubiera sido muy grande. Y en cambio, como se ha estudiado y se creó este gran plan rural, yo desde ya soy agradecido porque yo soy uno de los afectados de la hidatidosis. Y para mí está mi cuerpo el ejemplo para que toda la población que vea que es una enfermedad muy peligrosa. Suerte tuve yo, que soy de salud pública, puedo hoy explicar a la gente que es una enfermedad curable, sí, por parte de quirúrgica. Allí están los grandes profesionales que hacen este trabajo y la población no tiene que tener miedo, porque en ello está la salvación, de distinta manera. El paisaje rionegrino también alberga las postales de Bariloche y de su entorno. Aquí funciona el Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde el médico cirujano Marín Odriozola debió operar más de 300 casos de hidatidosis. «15 años atrás, el índice de mortalidad de la enfermedad era del 11 al 12%. Hoy se redujo a más de la mitad. Odriozola así evoca aquellos tiempos de medicina heroica y salvadora. El único recurso que existía para salir de este mal. En los primeros años, los elementos de diagnóstico que uno tenía para poder hacer el control y el diagnóstico temprano de nuestros pacientes eran relativamente muy pobres. Básicamente eran las radiografías comunes, que todo el mundo conoce, y fundamentalmente la clínica y el origen de dónde venía el paciente, sabiendo que nuestra provincia, desgraciadamente, es una de las pioneras en el problema de hidatidosis en el mundo. Los resultados al principio nuestro del tratamiento quirúrgico, que como ustedes ya más o menos han visto, es desgraciadamente lo único que uno puede ofrecer al paciente, en nuestra primera época no fueron buenos. Pienso debido a una serie de problemas. Uno, que ya nombramos anteriormente, la falta de elementos diagnósticos. Otra fue al mal estado general de los pacientes, que únicamente no solamente tenían el problema del quiste hidatídico, sino otras enfermedades asociadas, como malnutrición, tuberculosis, alcoholismo. Y también yo creo que uno, como cirujano, tiene que ser humilde, y creo que nosotros también tuvimos una época de aprendizaje en el cual realmente llegamos a comprender la naturaleza de esta enfermedad, que realmente puede llegar a ser mortal. Teníamos, como le comentaba anteriormente, en los primeros años una mortalidad arriba del 10%, y eso yo creo que se debió a esa serie de factores. La mejoría, digamos, de estos métodos de diagnóstico, el mejor entrenamiento del equipo nuestro quirúrgico, y reconocer de una enfermedad que en la cual tenemos, yo creo, y no es únicamente una opinión mía, sino de la mayor parte de la gente que trabaja en la Patagonia, pues esto se hace un poco de trabajo en equipo, y que desgraciadamente somos los que tenemos la experiencia porque vivimos el problema, sabemos que realmente no tenemos una respuesta si estos pacientes realmente se curan. Nosotros tenemos chicos operados de 16 meses a 18 meses de edad. No tenemos la seguridad absoluta de que ese paciente que vuelve nuevamente a la zona rural, al campo, al contacto con el perro, a su medio habitual, va o no a volver a infectarse. Eso nos hace que nuestra conducta quirúrgica, es decir, el tratamiento del quiste, lo hagamos de una forma sumamente conservadora. ¿Qué significa eso? Si el paciente tiene un quiste en pulmón, tiene un quiste en hígado, que puede haber en cualquier lugar, porque hemos operado quistes hidatídicos en riñón, en vaso, en músculo, en tiroides, quistes hidatídicos en cerebro, etc. Tratamos de hacer una cirugía que permita conservar al máximo el órgano. Es decir, el quiste, en cierta manera, desplaza al órgano que parasita. Es decir, el hígado, con el quiste, hace como una cubierta, digamos, de protección contra el parásito, y le permite al cirujano poder sacar ese quiste y preservar al máximo el hígado.
en el ejemplo del hígado. Y con el pulmón ocurre más o menos lo mismo. Ahora las cosas son distintas. Todo ha mejorado. Y para bien, porque hay más precisión en el diagnóstico. Desde el punto de vista de nosotros, como un hospital de referencia, un hospital zonal, es dar pautas desde el punto de vista del diagnóstico y de los consejos que uno puede dar al poblador. Pero pensamos que eso no es suficiente. Mientras, digamos, las condiciones en que se desarrolla el trabajo y la vida rural y las dificultades que hay, desgraciadamente el problema de la hidatidosis en Argentina va a seguir existiendo. Y creo que los cirujanos, por ahora, seguiremos siendo los bomberos de esta enfermedad. Sí, hay amores que matan y hay descuidos fatales. Un perro es un habitante más de la casa y merece ser cuidado como un niño. Porque en estos tiempos no podemos darnos el lujo de perder salud y vida. Y si un perro es destinatario del amor, jamás nos devolverá enfermedad y muerte. No hay tiempo para la negligencia, ni el abandono, porque el principal recurso de nuestra tierra, de esta geografía atrapante y generosa, es precisamente el hombre. El hombre sano, el hombre feliz. Y todo debe apuntar a ello, a la felicidad de nuestros pueblos, a esas cosas simples que pasan por la salud, la educación, el bienestar. Así de fácil, así de difícil, así de imprescindible. Lo del comienzo, ¿verdad? Paisajes esplendorosos que envasan una realidad dura, una problemática que, como hemos visto, tiende a solucionarse. Un final feliz, diría yo, Telo. Realmente esperemos que sea feliz. Toda la historia es feliz para nosotros, especialmente porque creo que ahora sí podemos compartir ese excelente trabajo realizado por Pablito Palombo. Les quiero contar que, hablando de Pablito Palombo, dentro de muy poco vamos a poner en pantalla un programa que se titula El Paraíso de los Glaciales. Traten de no perdérselo porque realmente, hablando de paisajes, tiene unos paisajes hermosísimos. También a través del trabajo de Pablito Palombo. Y tenemos otro más que, si bien no tiene esos paisajes espectaculares, tiene cosas realmente imperdibles que yo, Roberto, podría llamarlo... No tiene título, ¿no? No, pero lo llamaría Argentina Año Verde, por ahora, para que se vayan imaginando ustedes de qué se trata. Bueno, yo creo que nos tenemos que despedir. Como siempre, respondemos toda la correspondencia personalmente y, desde luego, los que necesiten información adicional sobre el tema de la hidatidosis no tienen más que pedirla a través del correo. Bueno, hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Usted puede asistir a estas historias de la Argentina secreta a través de Radio Nacional Buenos Aires y la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas los domingos a partir de la 1 de la tarde. Y también puede hacerlo por numerosas emisoras privadas de todo el país.